que las actividades agrícolas se definen por cuatro fundamentales, que son... Gracias, maestro. Vuelvo a mencionar su cargo, gerente general de la Asociación Mexicana de Secretarios de Desarrollo Agropecuario en México. Y externábamos, maestro, pues una preocupación por este escenario global en donde vemos un fenómeno inflacionario que anteriormente no se veía. Estamos viendo situaciones no solamente en México, sino en diferentes países, Estados Unidos, que es nuestro más cercano colaborador, donde tienen tasas inflacionarias de aumento de precio de los alimentos que hace 20 años no se veían. Y también nos llama la atención, ahorita escuchamos al secretario de Desarrollo Rural en Durango, Manuel Sánchez Zamudio, que todavía no tiene, dice, todavía no tenemos un presupuesto asignado, o sea, dice, estamos todavía con los montos presupuestales inciertos para enfrentar a este año 2022. Entonces, en este marco nacional e internacional, usted es un conocedor del tema. ¿Cuál es la expectativa, la perspectiva del sector agropecuario mexicano para este año? Bueno, mira, tenemos un escenario mixto. Primero que nada hay que entender que las actividades agrícolas se definen por cuatro fundamentales, que son la oferta, ¿no? Desde luego la capacidad de producir alimentos, que esa es la parte central en la que nos ocupa, el comportamiento de la demanda y las tendencias que el consumo nos va marcando ante las diferentes condiciones que estamos viviendo. Hoy el tema de la inflación se vuelve un tema verdaderamente relevante. Y hay otros dos elementos que son centrales también para las actividades agrícolas. El tercero es el clima. El clima en un escenario de gran volatilidad que está generando una gran incertidumbre, que es motivo de profunda preocupación en el mundo agrícola, concretamente, y que hoy lo consideramos como una de las grandes amenazas para la producción agrícola a la que tenemos que hacerle frente de manera no solamente a nivel de acciones definitivas, sino que ya cada quien en sus unidades de producción, el productor, sobre todo, tendrá que explorar condiciones distintas para poder mantener la productividad o incluso explorar otros cultivos. Y el cuarto capítulo que tiene que ver con las actividades agrícolas, particularmente en el mundo y desde luego en México, son las políticas públicas. Esto es los mecanismos de intervención que cada estado define para poder darle soporte y sostenibilidad a la producción agrícola y a una oferta consistente y creciente de alimentos en un mundo que por su propia condición demográfica, el crecimiento demográfico nos va pidiendo cada vez más alimentos y por el otro lado tenemos una condición de que en la manera que podamos incidir positivamente en ello, pues es en la medida también que podemos elevar estas condiciones. Tenemos un sector agrícola dinámico, con muchas amenazas o con amenazas importantes alrededor de él. Así que las perspectivas en términos generales es que en esta combinación que estamos viendo entre clima complejo, en algunos casos adversos, ya estamos viendo en el sur del país incluso heladas, ¿no? Como la reciente en Puebla, que afectó más de 30,000 hectáreas de cultivos. Y por el otro lado, lo que estamos observando también en torno a que ya sabemos que la sequía se va a prolongar, no solamente en México, es un evento global, pues lo que nos tiene ahora es con un disparo en los precios, ¿no? Hecho que también incide no positivamente en la inflación. Y por el otro lado, dos elementos que ahora se convierten en jugadores importantes para nuestro sector. La disrupción de las cadenas de suministro en el mundo, ahora provocada por el regreso de la pandemia, el Omicron, y que otra vez está generando un ambiente mixto en que te vas a tu casa y mantienes el home office, se rompen cadenas que venían funcionando de manera normal, hubo una crisis de contenedores en China y entonces el abasto empieza a tomar una conformación distinta, donde México se ha visto favorecido. Nosotros hemos crecido en la exportación de alimentos, particularmente Estados Unidos, no solamente en volumen, sino que también en valor. Pero la otra amenaza que tenemos es que esta disrupción de las cadenas de suministro nos está generando también un alto costo energético. Y ahora lo que tenemos son precios de fertilizantes particularmente y de energía que se han ido a las nubes. Entonces, si bien tenemos siempre
un alentador en torno a que el clima, que es el gran conductor de los precios hoy, pues nos mantiene con precios razonablemente altos, ¿no? Casos particulares que tendríamos que ver, como el del frijol, pero particularmente altos en lo general. Bueno, pues estos no se ven del todo favorables para el productor porque los costos de producción se han ido otra vez a las nubes. Incluso tenemos ejercicios en algunos casos donde, no obstante los buenos precios, los costos de producción los superan por el alto costo energéticos. Así que en términos generales tenemos eventos críticos extremos muy preocupantes. Por un lado, por el otro lado tenemos una política pública que mantiene una estructura de soporte en que ha hecho a través de los programas de transferencias directas, como el que vivimos con el frijol, el maíz, el trigo, el arroz particularmente. Y ahora vemos en este año un poco más de apertura de parte de la Secretaría de Agricultura, que empieza a impulsar algunas acciones más orientadas al fomento productivo, que son muy bienvenidas. Pero algo que es muy importante destacar, aprovechando la participación de mi amigo, a quien le mando un fuerte abrazo, a Sánchez Amudio, también estamos observando que los gobiernos de los estados están reaccionando positivamente ante el desafío que implica la producción de alimentos. Así que en términos generales, hasta ahorita, estamos observando que en términos generales los gobernadores vienen haciéndole una apuesta de ponerle más recursos al sector, cosa que esperamos ocurra también en Durango, y además acercándonos a otro tipo de instrumentos. Ya en tu programa tuvimos la oportunidad de revisar lo que está pasando con el tema de la banca de desarrollo, que hoy se vuelve un elemento fundamental y estructural para poder detonar esquemas de más largo aliento, pero destaco esta parte fundamental, Toño, que el tema del clima se constituye hoy como el principal riesgo global para la agricultura en el mundo y particularmente en México por su propia diversidad.